Otra estructura que está constituida en base a cables, en base a elementos que únicamente pueden soportar carga de tracción, tensiones de tracción, son los ascensores. Un ascensor es una estructura muy sencilla en la que tenemos un habitáculo sostenido por un cable, y ese cable tiene que ser capaz de soportar el peso del ascensor sin romperse. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿existe un límite en la altura que puede tener un ascensor? ¿Podríamos subir en un ascensor a cualquier altura? ¿O existe un límite? ¿Seríamos capaces de construir un ascensor que llegase hasta la Luna? ¿Hasta esa altura podríamos llegar? Bueno, para responder a esa pregunta vamos a tener en cuenta las propiedades que tiene el acero. Vamos a diseñar un ascensor con cables de acero, que es lo que se suele utilizar. Bueno, pues dentro del acero vamos a seleccionar dos propiedades que van a ser las más importantes en este caso. En primer lugar, la densidad. Vamos a ver cuánto va a pesar ese cable de acero. La densidad que tiene son 7.800 kilos por cada metro cúbico que tengamos de acero. Y por otro lado tenemos la resistencia. Diferentes tipos de acero tienen diferentes resistencias, pero un valor típico podría ser 500 megapascales. Ahora vamos a ver con más detalle qué significa eso de megapascales, qué tipo de unidades son esas. Bueno, lo primero que nos vamos a preguntar es qué pasa cuando tenemos un cable sometido únicamente a su propio peso. Ponemos un cable y únicamente tiene que soportar su propio peso. ¿Eso tiene algún límite de longitud? ¿Podríamos dejar el cable que fuese todo lo largo que quisiésemos y no se rompería? ¿O llegaría algún momento en el que la longitud del cable haría que se rompiera debido a su propio peso? Bueno, pues lo primero que nos preguntamos es ¿en qué parte del cable se rompería? Si dejamos colgar un cable, ¿por dónde se rompería? Bueno, lo que nos dice la intuición es que evidentemente se va a romper por la parte más alta, por donde lo estamos sujetando, porque en la parte alta tiene que soportar todo el peso del cable. En cambio, si nos vamos a un punto que esté en la mitad, ese punto solo soporta el peso de la mitad que tiene por debajo. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es toda la longitud del cable desde el punto donde lo estamos sujetando. Bueno, ¿y qué fuerza sería esa? Sería el peso del cable. El peso del cable, aquí tenemos que hacer una distinción de algo que normalmente confundimos, que es el peso y la masa. Muchas veces decimos que un elemento pesa X kilos, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Bueno, eso es un pequeño error, porque 1 kilo es una unidad de masa, es una unidad de cantidad de materia. 1 kilo pesa una cosa en la Tierra y pesa otra cosa distinta en la Luna y pesa otra cosa distinta en Marte en función de la gravedad. Lo que llamamos peso es la fuerza que ejerce esa masa multiplicada por la gravedad. En este caso vamos a pensar en la gravedad terrestre, vamos a pensar en la Tierra. Por lo tanto, el peso sería esa masa, ese número de kilos multiplicado por la gravedad terrestre, que podemos tomar un valor constante que vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos una masa que depende de la densidad y depende del volumen, y tenemos la gravedad, que va a ser una constante, y ese va a ser el peso del cable. Bueno, por lo tanto, el peso, si depende del volumen, depende de la densidad y depende de la gravedad, va a ser proporcional al volumen. Para una sección dada va a depender de la longitud que tengamos del cable. Contra más longitud, mayor peso tendremos. Bueno, ¿y cuál sería la máxima tensión que se aplicaría sobre el cable? La máxima tensión hemos dicho que es fuerza dividida por superficie. Por lo tanto, si el peso es proporcional al área, a la sección, y es proporcional a la longitud, pero luego para sacar la tensión lo vamos a dividir por el área, vemos que la tensión que estamos aplicando en un cable es proporcional a la longitud, pero no depende del área. Contra más área tendremos más peso, pero también estaríamos dividiendo por más área para calcular la tensión. Luego, la tensión que está sometida al cable únicamente depende de la longitud. Por supuesto, también de la densidad y de la gravedad, pero eso lo vamos a considerar constante porque es un cable de acero y está en la Tierra. Por lo tanto, la tensión a la que apliquemos solo dependerá de la longitud. Bueno, ¿y en qué unidades los medimos? La masa la medimos en kilos, 1 kilo es algo que conocemos todo, y en cambio el peso lo medimos en newton, son unidades de fuerza que llamamos newton. ¿Qué es cómo pasamos de kilos a newton? Pues multiplicando por la gravedad. Por lo tanto, el peso de 1 kilo sería 9,81 newton, porque multiplicamos por el valor de la gravedad. ¿Y qué ocurre con la tensión? ¿Por qué la medimos en megapascales? ¿Qué es eso de megapascales? Bueno, un megapascal son 1.000.000 de newton por metro cuadrado, que es más o menos prácticamente lo mismo que un peso de 10 kilos concentrado en 1 centímetro cuadrado, distribuido en una superficie de 1 centímetro cuadrado.
Entonces, si pensáis en 10 kilos concentrados en un centímetro cuadrado, parece una presión bastante importante. Bueno, pues estamos hablando de la resistencia de materiales, por eso se miden en megapascales, porque para romper los materiales normalmente necesitamos ejercer una tensión grande, una tensión alta. Bueno, ¿y cómo vamos a ver si se rompe o no? Lo que vamos a hacer es comparar esa tensión que estamos aplicando con el valor de la resistencia que tiene el acero, que ya hemos dicho que son 500 megapascales. Por lo tanto, tenemos que calcular la longitud, según vayamos aumentando la longitud, irá aumentando la tensión, hasta que llegue a ese valor de 500 megapascales. ¿Y qué longitud tenemos? Pues vemos que es una longitud un poco superior a 6,5 kilómetros. Lo cual quiere decir que un cable de acero sometido únicamente a su propio peso solamente podría medir unos 6 kilómetros. Por lo tanto, si a eso le tenemos que añadir el peso del ascensor, el peso de los ocupantes del ascensor, pues estaríamos reduciendo también esa longitud. Ya vemos que siempre va a existir un límite a la altura máxima a la que podamos llegar en un ascensor, tanto la altura como la profundidad. Eso ocurre en muchas minas que están a una profundidad muy grande. Lo que ocurre es que no se puede bajar hasta el punto inferior en un único ascensor, sino que se va haciendo en diferentes ascensores porque la longitud a la que se puede llegar está limitada. Por lo tanto, sería imposible, utilizando los materiales actuales, llegar hasta la Luna en un ascensor. ¿Cómo podemos mejorar esta distancia? ¿Cómo podemos aumentar esos 6 kilómetros? Por un lado, aumentando la resistencia y por otro lado, disminuyendo la densidad. Si somos capaces de diseñar materiales más resistentes y que pesen menos, seríamos capaces de aumentar la longitud a la que se puede llegar con un ascensor. Pero por ahora tenemos este tipo de limitaciones.